Que qué mejor manera de preparar nuestras mentes, comenzar el día escuchando la palabra de Dios, escuchando los testimonios y alabando su santo nombre. Muy bien, un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Y escuchando del miércoles, jueves y hoy, más que todo miércoles y jueves. Recordarles, ¿verdad? Que Daniel 2, el rey tuvo un sueño, Daniel se lo aclara, veo una estatua, ¿verdad? Y ya sabemos los reinos que representa. Y se presenta el último reino, ¿verdad? Que es una piedra cortada no con mano humana y que desciende del cielo, al cual dijimos, ¿verdad? Que no es otra cosa más que la roca eterna de los siglos, que el apóstol Pedro reconoce que él no es esa roca, sino que es Cristo Jesús. Y pudimos identificar que esa roca es el reino de Cristo Jesús en sus dos instancias. Primeramente, el reino de su gracia, que Él ya estableció y que desde Génesis era una promesa. Y en todo el Antiguo Testamento era una promesa, pero a partir del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús es ya una realidad establecida. En esa gracia, ¿verdad? Se nos invita a entrar para que seamos nosotros súbditos de esa gracia. Y el Señor Jesucristo así lo dijo en diferentes ocasiones. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y Pablo lo entendió cuando dijo, ¿verdad? Por gracia sois salvo. Y esto es un don de Dios, no es de vosotros, ¿verdad? Y que ese reino de gracia se establece, o mejor dicho, no es un lugar físico, no es un lugar geográfico, sino que ese reino de la gracia está en toda la tierra. Y ese es el reino de la gracia que ha golpeado la estatua y que ha estado venciendo y derrumbando los reinos los imperios que han existido. Hicimos bien claro, ¿verdad?, que el reino de la gracia no es un reino como los israelitas literales esperaban, un reino bélico, un reino material, ¿verdad? Que eso fue el gran chasco que tuvieron ellos cuando vieron que Jesucristo, ¿verdad? En vez de lidiar, luchar, pelear, él decía, si te piden que vayas una milla, ve dos, porque esa era una ley que tenían los romanos, que cualquier soldado podía decirle a alguien, lléveme esto, y tenía que llevarlo una milla, por ley. Entonces Jesús dijo, no, vayan dos, ¿verdad? Y si te pegan una mejilla, pon la otra. Era todo lo opuesto que estaban esperando los israelitas, inclusive los mismos 12 que anduvieron con él. Lo que él vino a establecer fue su reino de gracia, ¿verdad? Que ya está establecido y entonces estamos muy pronto ya por disfrutar su reino de gloria que vamos a ver ahora. Pero antes de eso, quisiera que dejar bien establecido lo que es el reino de su gracia y cómo vivir en ese reino de la gracia como súbditos del reino de la gracia, y valga la redundancia. Estoy tomando de ese libro que se llama Cristo en su santuario, página 72, es inspirado. Nos dice así la sierva: el reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre. Noten, inmediatamente que el hombre cae, se instituye. Cojamos bien el calificativo, ¿verdad? Como institución. Cuando se delineó un plan para la redención de la raza culpable, ya estaba en los planes de Dios. No es que Satanás cogió por sorpresa, ¿verdad? Cuando venció a Adán y Eva, sino que ya estaba eso en el plan de salvación. Este reino existía entonces en el designio y por la promesa de Dios. Subrayo eso, ¿verdad? Este reino existía en el designio y por o como promesa de Dios. Y mediante la fe, los hombres podían hacerse sus súbditos, mediante la fe. Es decir, desde Adán, ¿verdad? Y
hasta hoy también, ¿verdad? Súbditos. Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Fue establecido hasta la muerte de Cristo. Primeramente una promesa y en la muerte de Cristo y por supuesto la resurrección se establece. Aún después de iniciada su misión terrenal, el Salvador, cansado de la obstinación e ingratitud de los hombres, noten, podría haber retrocedido del sacrificio en el Calvario. Y que de paso se ha dicho, fue uno de los mayores ataques de Satanás. Mira cómo te tratan por los que vienes a salvar, por los que vienes a dar tu vida. Él podía haber tomado la decisión de regresarse. En ese momento, en el Getsemaní, la copa de la aflicción tembló en su mano. ¿Por qué? Porque a él ahí todavía podía decidir si sí o no. Aún entonces hubiera podido enjugar el sudor de sangre de su frente y dejar que la raza culpable pereciese en su iniquidad. Sí, era un plan que estaba trazado, pero recuerden que el Señor Jesucristo se reviste de la humanidad y la humanidad de Cristo es la que en ese momento estaba por decidir si seguir o no el plan. Si lo hubiera hecho, es decir, dejar a la humanidad que pereciese en su iniquidad, si lo hubiera hecho, no habría habido redención para la humanidad caída, es decir, para nosotros. Hubiéramos quedado a la suerte o maldición de Satanás. Pero cuando el Salvador hubo entregado su vida y exclamó en su último aliento, consumado es. Entonces el cumplimiento del plan de la redención quedó asegurado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que aparentemente, lo que sentimentalmente, lo que humanamente pareciera una derrota, eso fue un clamor de triunfo, un clamor de victoria cuando Cristo Jesús, la expresión consumado es. Déjenme decirle que esta expresión, ¿verdad? Equivale a la expresión que el Señor tuvo en Génesis cuando terminó de crear los cielos y la tierra. Y todo vio él que fue hecho bueno en gran manera. Esta declaración de él es en el plan de redención, no hay que añadir más, no hay que poner más, todo lo que se ha hecho por rescatar al hombre está, ¿verdad? Eso es lo que Dios en el plan de salvación se planeó, valga la redundancia, y entonces el plan de la redención quedó asegurado y por lo tanto el reino de la gracia queda establecido. Ya no hay solamente promesa, sino que ya es un hecho, una realidad. La promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el Edén, perdón, quedó ratificada. Quedó ratificada. Lo subrayo porque en eso es que estamos viviendo. Por eso es que vivimos y por eso es que vamos a ser salvos por la gracia de Cristo Jesús. Y concluye la declaración. El reino de la gracia que hasta entonces existiera por la promesa de Dios quedó establecido. Fue una promesa allá con Adán, pero ya ahora está establecido, es garantizado, está ratificado. Nuestro plan es nuestro ahora por Cristo de salvación, ¿verdad? Porque Cristo Jesús no vino a salvar a ángeles, ni a los caídos, ni a los que no cayeron. Los que no cayeron, pues no necesitan, no han caído. Y los que ya cayeron, pues ya están perdidos para la eternidad. Así que es para nosotros el plan de salvación. Y eso es lo que Él quiere, que nos mantengamos nosotros como súbditos dentro del reino de su gracia. Ahora, ¿cómo mantenernos como súbditos fieles y leales del reino de su gracia? No está en nosotros, no tenemos la capacidad de hacerlo, pero también no nos justifica ni nos excusa
de que tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué nos pide Dios a nosotros? Y lo que el Señor nos está indicando es lo que Él, allá en Joel capítulo 2, versículo 28 y 29, el Señor especificó que iba a suceder y qué es lo que debemos nosotros hacer. Es nuestro, ¿verdad? Esto que debemos realizar. 2:28 que dice así, de Joel 2. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuáles aquellos días? Cuando se establezca el reino de su gracia y que de ahí comenzó el fin del tiempo. Nosotros estamos esperando el fin del tiempo y como dije, ¿verdad? Ya estamos en el fin del tiempo del fin. Así lo describe la sierva de Dios. Y el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo en sus dos etapas fue prometido, ¿verdad? El derramamiento de la ayuda temprana y el derramamiento de la ayuda tardía. Quiero enfatizar algo que la mayoría de nosotros, los adventistas del séptimo día, que son los que enfatizamos esta doctrina, esta creencia, el derramamiento del Espíritu Santo, estamos pidiendo el derramamiento de la ayuda tardía. Pero déjenme decirle que nosotros necesitamos primeramente el derramamiento de la ayuda temprana. En Hechos de los Apóstoles, la sierva de Dios es clara cuando dice que en Pentecostés, que de paso se ha dicho, no quiere decir derramamiento del Espíritu Santo Pentecostés, quiere decir 50, porque según las fiestas de los judíos, habían tres, ustedes saben muy bien, Pascua, Pentecostés y la expiación. Pentecostés era los 50 días de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, ¿verdad? A los 50 días, porque a los 40 días Él ascendió al cielo. A los 50 entonces se derrama el Espíritu Santo como una prueba de que Cristo Jesús entra al lugar santo, al santuario celestial, y como una evidencia de eso, el Señor cumple su promesa, donde dijo en Juan 14, ¿verdad? Y si yo me fuere, enviaré al Espíritu Santo. Él lo envía. Él se va, pero en vez de él queda el Espíritu Santo. Y eso pues, se llama Pentecostés, ¿verdad? Bien, ahí se comienza a derramar la ayuda temprana y la ayuda temprana se ha estado derramando. Se ha estado derramando. Solamente por curiosidad espiritual. Échense un vistazo a las 7 iglesias de Apocalipsis. Échense un vistazo y van a notar que termina siempre diciendo, y el Espíritu dice, y el Espíritu dice, ¿por qué? Porque en las 7 iglesias, como ustedes saben muy bien, es la historia de la iglesia de Cristo Jesús desde la iglesia primitiva, allá con los apóstoles, ¿verdad? Hasta la Odisea, que es nuestro tiempo, que es nuestro tiempo. Se iba a estar derramando el Espíritu Santo, la ayuda temprana. ¿Para qué? Porque esta es la que transforma el carácter a la semejanza de Cristo Jesús. Esta es la que nos hace súbditos fieles para vivir dentro del reino de su gracia. Siendo que es así, entonces, esta declaración que está en el Deseado de toda la gente, página 408 y página 409, nos hace ver la imperiosa necesidad de que nuestra parte es buscar ese derramamiento de la ayuda temprana del Espíritu Santo. Y como dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y también en el Antiguo Testamento, me buscaréis y me hallaréis si me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice así la inspiración. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo
habría sido inútil. Subrayo, el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Pregunto, ¿esta regeneración para apreciar el sacrificio de Cristo solamente la necesitaron los apóstoles allá en Pentecostés? No, la necesitamos todos y todos los días. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, ¿verdad? Y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Solamente mediante el Espíritu Santo se puede vencer y resistir, ¿verdad?, al pecado. Solamente. No existe una medicina física en la cual decir, bueno, tengo tentación, me voy a poner la inyección. No, no. Solamente es por el Espíritu Santo controlando nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente es la que nos gobierna a nosotros. En la mente está esos dos tomos maravillosos de inspiración que se llama Mente, Carácter y Personalidad, ¿verdad? Está la declaración donde nos dice que en la mente están la conciencia, la razón y la voluntad. Eso es lo que gobierna y sujeta a las pasiones bajas. Y estas tres deben ser entregadas al control al Espíritu Santo. Por eso, desde que abrimos los ojos, nuestro primer intento, nuestra primera oración, agradecerle a Dios y decirle, Señor, reina en mi conciencia, legisla mi raciocinio y gobierna mi voluntad mediante el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Así es que al venir el Espíritu Santo, no venía con una energía modificada, sino en la plenitud del poder divino, sino en la plenitud del poder divino, la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. ¿Qué es lo que hace eficaz el sacrificio de Cristo Jesús? La expiación de Cristo Jesús y creer en la resurrección de Cristo Jesús es el Espíritu Santo que lo hace eficaz. Es que, hermanos, si no hay resurrección, estamos perdidos. Estamos perdidos. Hoy en día, ¿verdad? Hay cristianos masones, que hay una gran mayoría, me he quedado sorprendido, ¿verdad? Y están iguales los cristianos masones a los musulmanes y a los judíos, que ninguno de ellos creen que Cristo es Dios, que es el Mesías. E incluso hasta un libro ha salido que se llama El Código de Da Vinci y también una película en la cual Cristo Jesús no muere, según que, sino que Cristo quede en agonía. Lo bajan de la cruz. María Magdalena lo lleva a la casa de ella, lo cuida, él se recupera, se casan y tienen hijos. Y entonces el Código Da Vinci es buscar la descendencia entre María y Cristo Jesús. Noten, esto está en boga y lo están creyendo la mayoría de los cristianos. ¿Y por qué lo están creyendo? Porque no tienen y no buscan entrar en el reino de la gracia y ser embebido por el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, que es la que realmente nos hace apreciar el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso el Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Y menciono esto, hermanos, porque vuestros hijos están yendo a las escuelas, no adventistas, por supuesto, cuando vayan a las públicas, y esto es lo que se está en boga, lo que se está hablando, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando Cristo Jesús no ha muerto, pues el cristianismo, entre comillas, está a nivel de musulmanes y también de judíos y de ateos con mucha más razón, porque es la resurrección de Cristo la que hace a la religión cristiana, que es la más joven
y la que es en más rápido crecimiento. Porque todos los líderes de esas denominaciones están muertos, pues. El único líder que está vivo, que murió y está vivo, se llama Cristo Jesús. Y eso es lo que hace, perdón, y es el Espíritu Santo lo que hace eficaz esa realidad. Termina la declaración diciendo, por el Espíritu es purificado el corazón. ¿Qué es lo que purifica el corazón nuestro? El derramamiento del Espíritu Santo, la ayuda temprana. ¿Y qué es lo que ocurre cuando el corazón es purificado? El carácter de Cristo se desarrolla en nuestras vidas. Por el Espíritu, continuó, llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Pregunta, ¿cómo Cristo Jesús llegó a ser partícipe de la naturaleza humana? ¿Quién engendró en María? El Espíritu Santo. Es un milagro divino. Y la naturaleza divina, que es el carácter de Cristo, es el mismo Espíritu Santo que la va a poner en nuestra mente, que la va a poner en nuestro ser. Es la que lo va a desarrollar. Pero ahí sí voy a decir algo. El Espíritu Santo va a trabajar en la perspectiva de cómo nosotros comemos y también tomamos vitaminas. Dejamos de comer, dejamos de vitaminarnos, nos vamos a morir. El Espíritu Santo trabaja muy similar. Tenemos que buscarlo, tenemos que insistir y hacerlo de todo nuestro corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu con poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, tanto hereditarias como cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. ¿Cuál es el propósito principal del trabajo del Espíritu Santo? Repito de nuevo, Cristo ha dado su Espíritu con poder divino para vencer todas las tendencias. ¿Qué es todas? Pues Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. No hay excusa, no hay justificativo. Es que mi mamá fue así, mi papá fue así, yo me crié en este ambiente, yo esto y lo otro, ¿verdad? Eh, Ahora, por el Espíritu Santo, son lame excuse, como dicen, ¿verdad? No son justificables esas excusas, ¿verdad? Pero vuelvo a leerlo otra vez, el texto. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, todas, ya sea hereditarias o ya sea cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia, su propio carácter en su iglesia. Siempre a mí me preguntan, ¿y pastor, de qué nacionalidad es usted? Y entonces yo les contesto, ¿de dónde es usted? Usted es de tal país, ¿dónde soy yo? No, es que ese no es, le digo así. Recuerde que dice el apóstol Pablo y Pedro que somos peregrinos en esta tierra. Y en Hebreos capítulo 11 nos dice que donde están la galería de las mujeres y hombres de fe, dice que estos buscaban una patria, una patria. Y el mismo Hebreo y Apocalipsis nos dice que es la patria celestial, es la nueva Jerusalén, es nuestra patria, porque la palabra de Dios dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Ya no vive, ya no vivo yo, dice Pablo, sino que vive Cristo en mí. Y Pablo dice en Romanos, ya no hay judío, ya no hay romano, ya no hay gentil, ya no hay nada de las cosas culturales que hemos heredado, sino que venimos a ser nueva criatura en Cristo Jesús. Así es que yo le digo, yo soy donde es usted, sin darse cuenta. Soy ciudadano y súbdito del reino de su gracia. Es decir,
y candidato al reino de gloria, a la nueva Jerusalén. Por eso soy neo-jerosolimitano. Neo, nuevo, jerosolimitano, Jerusalén. Somos nosotros ciudadanos de la nueva Jerusalén. Por eso yo le digo a usted, mi hermano, a mí no me importa humanamente, carnalmente, de dónde es usted. No me importa. Lo que me interesa es que somos ciudadanos de la nueva Jerusalén. Somos neo-jerosolimitanos. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y leo la cita de nuevo. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. ¿Cuál es la constitución de ese reino de gracia? Su santa ley. ¿Cuál es la carta de presentación o el pasaporte? Su carácter. ¿Y cuál es el nombre? Somos neo-jerosolimitano. Sí, es difícil porque fuimos criados en eso, ¿verdad? Tenemos ancestros, pero esa es la obra que hace el Espíritu Santo, transformarnos a la semejanza del carácter de Cristo Jesús. Eso consiste en vivir como súbditos en el reino de su gracia. Y si no hay o si no estamos en el reino de la gracia, no podremos entrar al reino de gloria. El tiempo se ha terminado y les voy a invitar a que ustedes lean, quizás en las horas del sábado, ¿verdad? ¿Cuál es el reino de gloria? ¿Verdad? ¿En qué consiste? Juan 14 del 1 al 3, muy conocido. Primera Tesalonicenses 4, 14 al 16. Apocalipsis 21, 1 y 2. Segunda de Pedro 3, 13. Isaías 66, 22 y 23. ¿Cuál es el reino de gloria? El que Jesús nos dijo que volvería por nosotros por segunda vez. Juan 14, del 1 al 3. Es aquel que ha anunciado con trompeta de Dios. Es donde vamos a resucitar, ¿verdad? En su segunda venida. Es decir, que va a ser audible, visible y palpable. Y el reino de gloria se establece primeramente en la segunda venida de Cristo, que es en el cielo, ¿verdad? Y la tercera venida de Cristo después del milenio, que está registrado en Apocalipsis 21 y segunda de Pedro 3:13 e Isaías 66, 22, 23 nos dice que es o se establece en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Reino de gracia, vivir por el poder del Espíritu Santo, nos prepara para entonces tener el carácter de Cristo, cumplir la obra que quiere que cumplamos aquí representándolo y reivindicando su gobierno y estar listo para vivir con Él por toda la eternidad. Que Dios siga bendiciéndonos y nos siga por su Santo Espíritu, buscándolo para vivir fieles en el reino de su gracia. Amén. Amén. Gracias, Pastor Héctor, que el Señor le bendiga y gracias por su Amén. apoyo durante esta semana también. Que cada uno de nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad? Todos estos temas que fueron de gran bendición y que podamos meditar y ayudar a otros llevándoles el mensaje. Que tengan un lindo fin de semana en compañía de nuestro Dios y un lindo día de preparación también. Amén. Tengo una pregunta Amén. para el pastor. ¿Cómo se Amén. llamaba el libro